¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se discuten temas de interés social. El tema de hoy, muy interesante, Carmen Aristegui y la obligación de probar la veracidad de lo dicho. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Denise Castilla, de Comunicación y Periodismo de la UNILA, Isaí Saucedo, de Filosofía de la UAM, Cristian Vera, de Derecho de la UNAM, Lisette Quilantán, de Filosofía de la Salle, Beca Ávila, de Derecho del ITAM y Guillermo Ucha, de Derecho del TEC de Monterrey. Yo soy Amadeo Díaz Moguel, están en Derecho a Disentir, en donde la juventud se escribe en presente pero se pronuncia en futuro. Comenzamos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Derecho a Disentir. El tema de hoy es el caso de Carmen Aristegui en relación con el libro La Casa Blanca. Hay un caso en donde, bueno, más bien dentro del libro de La Casa Blanca, en el prólogo, se establecen distintos hechos. Se da una opinión, digamos, al respecto, pues ahora sí que lo que constituye un prólogo sobre lo que va a tratar el libro. El caso yo creo que es por demás conocido. Todos conocemos, digamos, la historia que hubo detrás de La Casa Blanca. Al final, dentro de ese prólogo, existe una serie de aseveraciones que realiza Carmen Aristegui y en donde se hace referencia a Joaquín Vargas, quien es entonces pues era el jefe básicamente de Carmen Aristegui en la cadena radiodifusora de la que es dueño. Tiempo después, Carmen Aristegui, por una serie de razones, deja de participar en MBS y se genera este caso, que tiene que ver básicamente con la contraposición de dos grandes derechos. Por un lado, el derecho al honor, que es lo que por un lado se quejaba, digamos, la parte de Joaquín Vargas, y por el otro, libertad de expresión, acceso a la información y toda la cubierta, digamos, de protección que debe implicar esto. Beca, ¿por qué no nos platicas un poquito la resolución de la Corte? ¿Cuáles son los elementos principales de esta resolución? Bueno, como mencionaste, es un caso que involucró a Carmen Aristegui con el director de MBS. Básicamente, Carmen publicó este libro, Joaquín no le pareció lo que venía en el prólogo, la demandó por daños morales, le dieron la sentencia a Joaquín, se fue a un recurso, también se lo otorgaron y obviamente ya después se fue a revisión. Y como decías, aquí vemos dos derechos fundamentales colisionando, derechos muy importantes porque es libertad de expresión, por un lado, por el otro, derecho al honor. Básicamente lo que la Corte dice es que el derecho a la libertad de expresión, bueno, independientemente de lo que la Corte dice, es un derecho muy importante porque es una base de un país democrático, de un Estado de Derecho, porque aparte es una premisa para la garantía de otros derechos. Entonces, el problema aquí es que se colisionaba con un derecho también fundamental. La Corte, tras un estudio, dice que, pues, hace mucho hincapié en la importancia del derecho a la libertad de expresión. Se meten en varios casos y uno de los puntos era que pues, era una opinión. Cree que la decisión del colegiado estuvo mal y otorga el amparo a Carmen con puntos que vamos a ver ahorita. Pero básicamente fue eso y pues sí, el predominio de la libertad de expresión en un país democrático y en un Estado de Derecho. Perfecto. Cristian, libertad de expresión y derecho al honor. Descríbeme un poquito cuáles son las implicaciones de cada uno de estos derechos, digamos, dentro de la teoría y la construcción jurisdiccional que se le ha dado a cada uno de ellos. Okay. Sí, justamente me resulta muy importante cómo el derecho al acceso a la información, el derecho a la información, el derecho a tener o a dar información, el derecho a la opinión, el derecho a expresarse, son derechos pues, que se correlacionan, ¿no? Son derechos interdependientes, son derechos humanos y aparte son derechos que se desarrollan a partir desde un momento histórico donde la democracia empieza a tomar un auge, ¿no? Obviamente no podíamos ver un derecho a la información en un autoritarismo porque obviamente estaba controlado, ¿no? Entonces, me parece muy importante que estos derechos se hayan desarrollado en la democracia y que justamente también hay que puntualizar que estos derechos tienen límites, ¿no? Justamente uno de sus límites es el derecho de terceros, en este caso un derecho a la honra, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo la Corte trata de decir de que no existe una correcta ponderación entre estos derechos. Y justamente critica al colegiado diciendo de que no realizó una correcta ponderación o valoración acerca de los hechos, acerca de las opiniones, acerca de la calidad específica
del sujeto de la relación procesal, llámese actor, y del demandado, ¿no? Entonces me parece muy importante que le faltó al tribunal colegiado muchos aspectos que debía de integrarse para poder valorar correctamente estos derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que el derecho a la información es un derecho que todos tenemos, pero que se mide en grado a la calidad específica, como ya lo había mencionado. Obviamente, también el derecho de expresión no va a ser lo mismo un sujeto con proyección pública a un sujeto privado, ¿no? Obviamente hay diferentes grados de cómo medir estos derechos, ¿no? Pero me parece muy importante esta discusión que se dio. ¿Cuáles son esos grados que comenta Cristian, Guillermo, de medir los derechos? Bueno, yo creo que justamente lo que estaba comentando Cristian acerca de las personas que son públicas o personas que son privadas, vivimos en un país en donde desgraciadamente la libertad de expresión ha sido pues, un camino muy difícil al que hemos llegado hasta hoy. Entonces tenemos que garantizar que las personas que se dedican a este ejercicio, pues más que nada de informarnos a las y los mexicanos, puedan hacerlo de una manera libre, ¿no? También hay que decirlo, la mayoría de los casos de corrupción que hemos llegado a ver o casos en donde ciertos actores públicos o políticos están involucrados, nos hemos informado gracias a la prensa, no tanto gracias a una investigación interna o tal vez algún tipo de auditoría. Entonces, sí es muy necesario en que estas sentencias, estas resoluciones de justicia den pauta a lo que nos puede llevar a desarrollar nuestra democracia de la mejor manera posible. Sin duda los medios de comunicación, no solo en México, sino internacionalmente, cumplen un papel social importantísimo, que es precisamente dar luz en donde a veces hay oscuridad, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues existe una serie de elementos muy importantes que hay que cuidar justamente para garantizar que esos espacios de oscuridad pues, puedan iluminarse. Lisette, ¿qué te pareció a ti? Pues me parece que sí es necesario aclarar que si bien esta persona que acusa a Carmen Aristegui de cometer un acto en contra de su honra y que exige una reparación del daño, pues yo creo que probablemente sí está en lo correcto, pero también debe de tener esa conciencia de que es una persona pública. Y como ya mencionaban los abogados, pues es tener claro que el acceso a la información y a la transparencia es un derecho. Entonces, esta persona tiene que estar consciente de que su información probablemente va a ser utilizada en algún momento, puede ser bien utilizada o mal utilizada, pero va a ser utilizada. Entonces, uno tiene que estar consciente de las repercusiones o las implicaciones de ser una persona pública. Ahora, el hecho de ser una persona pública no necesariamente implica de que tengas que soportar cualquier tipo de información que pueda llegar a existir, ¿no? O sea, existen límites, pues, al final del día. Claro, a eso iba. Del lado de Carmen Aristegui, yo creo que sí hubiera sido necesario que ella probara esas aseveraciones que están contenidas en su prólogo. O por lo menos que ella pues expresara de dónde salieron esas aseveraciones, o sea, las fuentes, y que tuvieran una consecuencia pues en cuanto a la coherencia de qué era lo que ella estaba explicando. Isaí, ¿qué te parece a ti eso? Más que nada para destacar, propio de nuestra carrera de humanidades, sí, cada quien puede opinar sobre el tema que le guste, pero eso no significa que sea verdadero o que sea válido. Pero entonces, pues opinen sobre lo que sea y no hay necesidad de escribir un libro. Tiene los medios para hacerlo, pero si al escribir un libro, tal vez ya está implícitamente diciendo, es que aquí sí hay algo, aunque no es solamente una opinión la puede decir en cualquier momento, ¿no? Pero si ya estamos diciendo, es un libro donde se busca que se transmita a la mayoría de las personas, porque, veamos, la capacidad de información o de transmitir esa información la tiene. ¿Por qué tendría que hacer eso? Entonces, si yo veo un libro de Aristegui, entonces yo diría, hay algo de verdad en ello. Ya no solo la validez de su opinión, debería de haber algo de verdad en lo que dice. Por eso yo tengo esa distinción. O sea, sí es válido que des tu opinión, pero si ya afecto a un tercero, porque mi libertad me lo permite hasta cierto punto, pues el tercero también tiene su derecho a defenderse en este caso. Denise, como comunicóloga, ¿qué te parece el caso? O sea, vaya, hay ciertos valores dentro del periodismo
que pues prácticamente son intocables, ¿no? O sea, la libertad de expresión, ahora sí que toda esta parte de expresarse, vaya, es la máxima protección y el mayor blindaje que tiene el ejercicio periodístico, ¿no? Pues sí, bueno, para mí pues estuvo bien que Aristegui pues no demostrara que era verídico lo que estaba diciendo, ya que pues esto era un punto de opinión y ella pues estaba ejerciendo pues su profesión, ¿no? Que pues es investigar y pues informar a las personas. Aparte esto es un tema de interés pues social, ¿no? Algo que pueda afectar o no al país o... Pero el hecho de ser periodista te da, digamos, el permiso para poder decir lo que sea de cualquier persona. No, pero igual hay personas que tienen como más poder, en este caso pues era un empresario y tiene pues los recursos económicos y sociales, ¿no? Obviamente. Y obviamente pues si no le parecía pues lo que había dicho en este caso Carmen Aristegui, pues él tenía de dos, ¿no? O sea, creo que una fue que la vetaron, algo así, o la sacaron de la MBS. Y la otra, pues, era proceder a una demanda, ¿no? Y digo, bueno, esto es como uno de los mejores casos, porque como periodista, pues, aquí en México corren como muchos riesgos. Aquí, pues, si es más fácil que desaparezcan a la persona que está investigando información que puede ser de interés para muchas personas, a que quede mal como la persona de la que están hablando, así tenga como algo turbio, algo oculto, pues desaparece mejor a la persona que la misma información. Ese me parece que sería un extremo, pero digamos, volviendo a la pregunta, Beca, ¿tú crees que el hecho de ser periodista te da justamente, digamos, ese blindaje para poder hablar de lo que tú quieras en contra de quien quieras, diciendo lo que quieras, sin ninguna responsabilidad? No, pero atendiendo a los criterios que ha dado la Corte, hay que tomar en cuenta que los periodistas o el periodismo alcanza un nivel máximo de protección del derecho a la libertad de expresión, precisamente por lo que dijimos que es un derecho que garantiza la democracia en un país. Sin embargo, tampoco es como que puedas decir cualquier cosa. Entonces, este caso se revisó bajo un estándar que la Corte conoce o, bueno, da como real malicia, que básicamente nos dice que cualquier información, o sea, sí puedes publicar la información porque la censura es muchísimo peor que el daño que se genera a las personas, también como mencionó Cristian, las personas públicas, bueno, que en este caso era una persona privada, pero con notoriedad pública. Entonces, pues sí, lamentablemente, estas personas tienen pues, un margen de protecciones un poquito más estrecho, justo porque tienen temas de interés social. Y si es un derecho para los ciudadanos tener acceso a la ¿En información. dónde estaría ese límite? El límite, y como lo menciona la Corte, es que, en primera, que la información sea veraz, no verdadera. Esto quiere decir que tenga un respaldo de investigación y, sobre todo, investigación y fuentes que respalden esta información, pero no quiere decir que tenga que ser verdadera, porque si no, sería en contra del periodismo. La segunda es que, obviamente, la información que se dé no genere insultos a la persona, que aquí también es un poquito difícil porque hay otros criterios en donde te dice que si hay derecho al insulto. Esto pues sí tiene que ver mucho justo con el tema de libertad de expresión. Y el último criterio es que la información no haya sido publicada sin el debido cuidado de que sea una información veraz y pertinente. Entonces, este caso fue resuelto bajo este estándar y la Corte pues coincidió que no, que realmente no se estaba afectando el derecho a la libertad al honor, o bueno, sí se afectaba un poco el derecho al honor, pero en una Prevalecía sociedad... la libertad de expresión. Claro, y es mucho peor censurar a este tipo de derecho que el honor de ciertas personas. Había una parte en la sentencia en donde también se dice que, digamos, en la resolución anterior, la que estaba en revisión, digamos, no se había probado la falsedad de los hechos dichos en el prólogo, ¿no, Cristian? Así es, y justamente también viene respecto de la carga de la prueba, que es muy interesante este tema, de quién tiene la carga de probar estos hechos, porque en un primer momento el prólogo se tomaba como puros hechos, ¿no? De emitir algunas opiniones, porque en todo caso de que fueran opiniones, no tenías la obligación de probar las opiniones. Pero me resultó muy interesante que el tribunal colegiado no ponderara, o más bien
dijera que solamente había hechos, ¿no? Por lo general, un prólogo o cualquier texto está cargado de alguna opinión, ¿no? O de alguna tendencia respecto de ya sea tu ideología política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el prólogo constituía no solo hechos, sino opiniones, ¿no? Y justamente me pareció muy interesante y amplió los derechos, la Suprema Corte los amplió y no los restringió, porque de alguna manera está diciendo de que no está haciendo de menos el derecho al honor, ni está haciendo de más al derecho a la libertad de expresión, sino está simplemente diciendo, ¿sabes qué? Pondera bien. Tienes que aplicar un test de racionalidad, tienes que aplicar varios tests, el juzgador, para que determine si en verdad los hechos se tienen que probar o si solamente, como lo había mencionado mi compañera Beca, justamente solamente tiene que haber un ámbito laxo de probar, ¿no? Y en este caso, el que tenía que probar no era Carmen Aristegui, sino quien ejerció la acción de daño moral, ¿no? Que era justamente el empresario, ¿no? Y me pareció muy interesante también determinar la calidad específica, porque los dos tenían proyección pública. Carmen Aristegui, una periodista muy reconocida, y aparte se acreditó que el empresario pues, se codeaba con empresarios, se codeaba con políticos, ¿no? Y de alguna manera eso hacía que su derecho a ser, digamos, a que tuviera opiniones o críticas hacia él, se veía restringido porque justamente tenía proyección pública, ¿no? Hablamos que dentro del prólogo pues era una cuestión de opinión y eso, digamos, le reviste todavía una parte más a la libertad de expresión. ¿Hay forma de establecer hechos, pensando en un prólogo, pues? O sea, ¿hay formas de ser puristas y establecer exclusivamente hechos sin emitir una opinión de por medio o entre líneas? ¿Qué opinas, Lizeth? Yo creo que no, porque evidentemente cuando alguien redacta un texto, a pesar de que el texto esté redactado de forma impersonal, siempre vamos a tener esa subjetividad que va a estar inclinada hacia alguna orientación, ya sea política o que tenga algún interés que vaya más allá del difundir esta información. En este caso puede ser el interés, sí, de difundir la información, pero también alguna inclinación política o de carácter social. Y también algo que mencionaba Beca sobre la veracidad y la validez de lo dicho, yo considero que el simple hecho de que sea válido no quiere decir que sea verdadero. Porque algo puede ser, algo que esté dicho o esté escrito, puede ser válido tanto lógicamente como gramaticalmente, pero no puede ser verdadero. Desde esa perspectiva, Denise, ¿qué sabor de boca te deja, digamos, la sentencia en términos del conflicto que hay detrás? Pues a mí no me parece pues, correcto, o no sé cómo decirlo, puesto que, bueno, ella estaba cumpliendo una función, ella pues, a lo mejor sabía cosas de él o algo así, pero lo dio como una opinión. Guillermo. Mira, yo creo que cuando yo leo la sentencia y cuando leo los artículos que tienen que ver con este tema, creo que lo podemos pasar muy bien al tema que actualmente estamos viendo de Sergio Aguayo contra Humberto Moreira, en donde sí a veces tenemos que esperar resoluciones de ciertos juicios o ver cómo se mueven ciertas fichas, pero por lo menos digo, bajándolo mucho al tema de Humberto Moreira, si el secretario de Finanzas está acusado, si su gobernador interino está acusado, si gente muy cercana alrededor de él está acusado, pero un periodista en su total ejercimiento de su derecho emite un comentario, una opinión, y ahora se está viendo forzado a cumplir algo que le está afectando personalmente, sí es una línea muy delgada, ¿no? Porque la leemos todos los días en las columnas de opinión, leemos cómo, o sea, no sabemos de cómo se llegan a enterar de esa información, pero a veces sí llegan a afectar a las personas con información que es muy difícil comprobar su veracidad, es muy difícil comprobar su validez, pero al mismo tiempo siento que gracias a todas las situaciones sociales y políticas que hemos vivido en México, a veces esas acusaciones nos llevan como sociedad a pedir más información, a exigir cuentas. Entonces, yo no estoy justificando, a veces sí hay situaciones en las que el periodista sí sobreusa su libre expresión, pero sí tenemos que replantearnos como sociedad hasta qué punto la libre expresión
garantiza todos esos derechos o te garantiza el derecho a opinar y que no estés afectando conscientemente a otra persona. Sí, vaya, dentro del universo de información hay, me parece que un tema que siempre resulta fundamental y sobre todo lo vemos en los casos, evidentemente como el de la Suprema Corte de Justicia que estamos analizando hoy, como el que tú comentas, que es un poco el litigio mediático versus el litigio legal, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas verdades mediáticas y esas verdades, digamos, legales? Vamos rápidamente a un corte comercial, regresamos justamente con esto. Estamos hablando del derecho a la verdad. No le cambien, esto es derecho a disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos hablando del derecho a la verdad. Hemos discutido los ámbitos, digamos, de aplicación de la libertad de expresión, lo que implica la libertad de expresión dentro del periodismo, el ejercicio periodístico y justamente la importancia para realizar ese ejercicio periodístico y que la información, que es uno de los grandes valores dentro de una democracia, pueda correr entre la ciudadanía. En este caso nos platicaba justamente Guillermo su opinión con respecto a un periodista, si bien tiene, digamos, este derecho de opinar sobre serie de cuestiones que en el mundo de la información pueden o no llegar a ser una verdad jurídica, en ocasiones puede existir un exceso. Beca nos comentaba fuera del corte que no tenía la misma opinión, entonces, ¿por qué no nos platicas, Beca? ¿Qué opinas? Yo opino, digo, no diferente, pero no, yo creo que la libertad de expresión es un derecho fundamental. O sea, es que es la base de una democracia, porque si tú en primera censuras a alguien que quiere expresar, digo, vámonos fuera de, o sea, es su opinión, no puede haber verdades ni falsos absolutos en una opinión, o sea, y si tú censuras a una persona, se me hace algo, es que es grave, o sea, es demasiado grave, estás atentando contra tu propio Estado de Derecho, aunque también creo que sí debe de haber límites, tiene que haber filtros a la información que sale, porque también es un hecho que mucha información puede llegar a ser grave, a perjudicar muchísimo la imagen, la identidad de una persona. Pero yo sí concuerdo con la Corte totalmente. El hecho de censurar algo es, o sea, es ir en contra del derecho tanto de la persona que lo está opinando como del propio pueblo, porque nosotros tenemos derecho a saber y a estar informados sobre lo que está pasando. Entonces, no, yo sí creo que el derecho... A ver, concretamente, digamos, sobre la censura, que realmente, o sea, lo que yo entiendo es que tú igualas la censura como el hecho de que un tribunal le hubiese dado la razón al empresario y le hubiese concedido el pago de daño moral, ¿no? O sea, el hecho de haber dicho, perfecto, sí, daño moral, te corresponde un pago, ¿eso generaría una censura? ¿Es como lo estás viendo tú? No, definitivamente no. Ahí es un caso de responsabilidad que, pues, digo, sí hay temas de responsabilidad cuando dañas el honor, la imagen de una persona. En el caso en concreto, no estoy de acuerdo con el tribunal colegiado porque, en primera, van en contra del principio de derecho que el que afirma tiene que probar. Entonces, al revertirle la carga de la prueba a Aristegui, están atentando ese principio porque los que estaban afirmando eran los empresarios. Ahora bien, si se afectó su derecho al honor, sí, tal vez sí, pero ¿sabes qué? Es muchísimo más importante el hecho de opinar, de expresarse, que tu derecho al honor. O sea, si tienes un derecho al honor, fue afectado, ok, entonces podrías recaer en responsabilidad, pero no puedes culpar a Aristegui. Ahora, lo que se me hizo totalmente inconstitucional es que le revirtieran la carga de la prueba. Entonces, no sé. No es un tema de censura. Cristian. Sí, yo tampoco creo que es un tema de censura. Obviamente, los efectos de la sentencia solamente es el pago de daño moral, ¿no? Exacto. En consecuencia, pues, no va a censurar su prólogo, ¿no? Pero creo que va más allá de todo eso, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa, no va a censurar su prólogo, de acuerdo. Pero eso podría condicionar más adelante a que el día de mañana un periodista o una periodista se la piense dos veces para escribir algo. Sí, claro. Obviamente, cuando la Suprema Corte decide de un asunto y le da la razón a una persona que le pague porque lo insultó o tal vez dijo cosas que como tal eran opiniones, pero fundamentadas en hechos tal vez difusos, creo que sí los periodistas se verían limitados respecto de ya no emitir su opinión objetivamente y obviamente la libertad de expresión, la democracia, el pueblo en general ya no tendría ese derecho de acceder a la información sin una presión externa, ¿no? Ahora, con un pequeño paréntesis, la opinión objetivamente pues no hay, ¿no? Sí, o sea, la opinión exactamente. por definición es subjetiva. Exactamente. Sí. Pero a lo que me refiero era que las opiniones son muy importantes porque son críticas, ¿no? Son
críticas al sistema, críticas a... Y obviamente era un prólogo muy importante porque involucraba al expresidente, ¿no? Enrique Peña Nieto, respecto de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, creo que más allá del pago de daño moral, era una presión hacia Carmen Aristegui, era que le quitaron su programa, que sentía presiones sumamente, que tuvo que llegar a la Suprema Corte, obviamente pues, tuvo que gastar demasiado dinero, tuvo que gastar demasiado tiempo para llegar a la Suprema Corte, porque los jueces, o más bien el sistema judicial en México, pues no es muy expedito que digamos, ¿no? Entonces, creo que también es un problema de control, de convencionalidad, de que todas las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos, ¿no? Creo que me resulta innecesario llegar hasta la Suprema Corte para decidir estos temas, ¿no? Y qué bueno que se decidió, pero muchos temas relevantes no llegan, ¿no? Digo, hay ciertas condiciones que te pone la misma Suprema Corte para que un asunto llegue a ese extremo, ¿no? Si en el caso de Aristegui no hubiera podido llegar, se hubiera quedado en el tribunal colegiado y hasta ahí hubiera quedado, ¿no? Se le hubiera hecho el pago, a lo mejor hubiera una mayor presión para los periodistas, ¿no? Respecto de sus opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Isaí, ¿tú qué opinas? Pues eso, tiene tanta relevancia, tanta importancia la libertad de expresión que llegó a estos estrados. Si no, pues dijo una opinión y pues para qué hacerle más al cuento, ¿no? Que siga y adelante, ¿no? ¿Qué te voy a comprobar si solo lo dije? ¿No? Es como al final dicen un chiste y no te creas. Entonces, ahí se quedó todo. El punto aquí fue de que sí hubo quien lo consideraban verdad. O sea, entiendo el trabajo de los periodistas y el compromiso que tienen. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen en una columna de opinión, es una columna de opinión. Pero si me lo presentan, no sé, en primera plana, yo digo, no es una columna de opinión. Debe de haber algo de veracidad en ello. Lo digo porque pues, es lo que cotidianamente veo. O sea, no me quedo a pensar, ¿será una opinión? ¿Será verdad? Me lo presentan y digo, lo entiendo como una verdad. Ya si en el prólogo me dicen, yo opino, ok, tal vez yo malinterpreté las cosas. Pero ese es el punto. Es tan relevante, es tan importante la libertad de expresión y qué tanto afecta a los demás que llevó a los tribunales. Y ese es el caso, vaya. O sea, en el ámbito de los medios de comunicación, ¿puede o no el micrófono resultar ser un abuso, Lizeth? Pues yo creo que pues a lo mejor podemos llegar a disfrazar las opiniones justamente por lo que decía Denise, por miedo a la represión, por miedo a la censura. Porque, pues sí, yo recuerdo que hace algún tiempo se mencionaba en las noticias que había muchísimos periodistas desaparecidos y que ser periodista es una de las profesiones más peligrosas aquí en México. Entonces, ¿cómo defiendes tu libertad de expresión y sobre todo tu profesión, pues frente a todos estos monstruos que conforman un sistema que al final puede llegar a ser opresor? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, vaya, también está el hecho de que la ciudadanía, digamos, ante los medios de comunicación, pues das como un voto de confianza, lo que decías ahí. O sea, lo ves tú en las noticias, en un periódico publicado, etcétera, y de entrada partes de que pueda existir una realidad. Pero en donde también como ciudadanos está, digamos, una exigencia que se le puede hacer a los medios de comunicación de una mayor veracidad. Porque al final del día, pues también hay una responsabilidad muy grande en la divulgación de información, ¿no, Guillermo? Sí, claro. Y yo creo que lo vemos diariamente ahora desde el Porque inicio. son formadores de opinión, pues al final del día. Así es. Es muy fácil utilizar una pluma. Una pluma, la verdad, es un arma muy fuerte. Entonces, sí nosotros como ciudadanía tenemos la obligación de no solo exigir que lo que nos están compartiendo diariamente sea verdad, sino también de tratar de elevar un poco el nivel de lo que estamos leyendo. Porque, mira, y lo quería comentar rapidito, yo no estaba hablando de una censura, sino estaba hablando más de que justamente es eso, que a veces los periodistas saben el poder que tienen en sus manos y a veces, hay que decirlo como es, a veces abusan de ese poder para tratar de guiar las cosas hacia un lado. Y no estaba hablando acerca de que se decida qué se puede o no se puede escribir, sino más bien que se haga un ejercicio personal en donde se dé cuenta uno que no solo es una batalla entre el dueño de la pluma y tal vez algún actor político público, sino es el dueño de la pluma, tal vez contra alguna otra persona, pero atrás de esa pluma hay millones de mexicanas y mexicanos que están a la espera de la opinión de esa pluma. Entonces,
es una línea muy delgada que si no se está cuidando, si no se está autorregulando, por así decirlo, nosotros como sociedad sí tenemos la obligación de buscar que sí se cuide, que ante todo se respete la verdad. ¿Y el recurso legal no es una de esas formas? Sí, claro que sí. Sí, pero desgraciadamente con el sistema de justicia que vivimos actualmente en el país, vemos que ciertas resoluciones salen pues, más inclinadas hacia cierto lado por influencias o situaciones de las que no conocemos el público en general. Y por eso se vuelve un problema, ¿no? Como lo decía Cristian, por algo se tardó tanto tiempo el juicio, ¿no? Por la verdad, pues sí, usaron el tiempo en su favor para, no sé, a veces lo usan para quitarle tantos recursos o tal vez para que la persona se canse. Entonces, cuando la justicia, cuando el sistema, cuando cuando la justicia, el sistema y el sistema político nos fallan, ahí es cuando nosotros como sociedades tenemos que hacer un ejercicio diferente. En términos, o sea, tú tienes, digamos, como algún comunicador o comunicadora a la cual tú digas, no, bueno, yo le creo absolutamente todo lo que me vaya a decir. Y si no, ¿cuáles pero son los también muchas recursos veces- que tienes, digamos, tú como ciudadano, que sientes tener como para exigir esa veracidad en la información que se divulga? Bueno, muchas veces también estas personas utilizan como eso para desacreditar a los periodistas y obviamente cuando estos publican información así ya es como que la piensan dos veces en, ¿será verdad o no? Entonces, pues también es como un poco más a criterio de las personas. Aunque sí tengan bases y tengan fuentes de las que se hayan sacado la información y todo, pero ya con una problemática así. Bueno, Carmen Aristegui ha estado como en varias problemáticas de ese tipo. Porque sí se le da como investigar muy profundo y sacar como trapitos al sol, ¿no? De las personas. Bueno, en ese caso, digamos, a partir de una opinión y es el análisis que al final del día hace la Corte, ¿no? O sea, que parte del hecho que es una opinión. Pero el contenido noticioso no necesariamente siempre es opinión, sino deriva de otras cosas y en ese caso sí debe existir un estándar, justamente lo que comentaba Beca, un estándar de veracidad, justamente pues para evaluar si es información debida o no. Cristian, ¿tú qué opinas? Híjole, no. Pues la verdad es que me resultó también muy interesante cómo la Suprema Corte, bueno, es que así es, ¿no? La Suprema Corte solo está limitada a lo que se le, o a los agravios que expresan o los conceptos de violación respecto de la revisión, ¿no? Del amparo directo. Entonces la Suprema Corte por sí misma no resolvió el asunto de fondo, sino le dio las herramientas al tribunal colegiado, ¿no? Es decir, en la integridad de la sentencia se dice lo que no hizo el tribunal colegiado, que no valoró, que invirtió la carga de la prueba, que el derecho a la información es mucho más amplio y se restringe en el sentido de que como son con proyección pública, pues ellos tienen, pues en términos llanos, que ellos tienen más aguante en las críticas, que ellos pueden ser más o pueden recibir más ofensas sin llegar al insulto, y ese es un tema también controversial, porque pues también dicen que tenemos derecho al insulto, pero ¿qué es el insulto, no? O sea, dependiendo también de la sociedad, de la cultura, es como vamos a determinar las palabras altisonantes, ¿no? Obviamente un insulto para aquí un mexicano tal vez no lo sea en Colombia, ¿no? Entonces también creo que los temas del lenguaje son muy relativos, ¿no? Son muy cambiantes y justamente la Suprema Corte no se metió en, digamos, en temas de decir o de resolver de fondo, sino le dio las herramientas al tribunal colegiado y el tribunal colegiado tendría que resolver no solo respecto del estudio normativo, sino también hacer un estudio del mismo lenguaje que constituía el prólogo, ¿no? O sea, a partir de un metalenguaje tendría que estudiar estos hechos y prólogos, y opiniones. Ahora, en el caso preciso, nos queda muy claro, digamos, que un servidor público y figuras públicas, en ese sentido, pues como servidores públicos, el estándar que deben de soportar de crítica es mucho más alto que el de cualquier otra persona. Pero en el caso actual, pues se trata, o sea, del caso, pues vaya, se trata de un empresario. O sea, es equiparable un gobernador de un estado, un secretario de estado, a un empresario y aplicarle la misma tasa, digamos, de lo que debe soportar como personaje público. Yo creo que no. Yo creo que definitivamente no, porque partiendo de la idea de que el servidor público, bueno, la mayoría de los servidores públicos, la gente los elige, entonces ellos sí están abiertos a un nivel de escrutinio un poquito más alto. Pero, Y deciden entrar a ese mundo. Y también ¿no? O sea, ellos, por decisión propia, deciden entrar a ese mundo. Entonces, y ahí es cuando viene el problema, porque se tocan... Ellos a veces se les olvida que ellos deciden entrar a ese mundo. Entonces, cuando sale algún artículo que no los favorece completamente, lo toman como un daño a su persona.
y eso es lo que no está correcto. Ahora, por el otro lado, yo creo que hay ciertas personas que tal vez no eligieron ser políticos o ser un personaje público, pero el solo hecho de o las consecuencias de sus actividades profesionales y personales los llevan a cierta luz pública, que ahí sí se abre a otro tipo de interpretación. ¿Y tú qué opinas, Beca? O sea, ¿está justificado, digamos, que por el hecho de quizás ser un empresario o una empresaria exitosa debas de soportar un nivel mucho mayor de crítica ante la sociedad? Cuando tú no decides, digamos, entrar a ese mundo en oposición a un servidor público popular o no, lo que sea. Yo creo que el caso concreto es la naturaleza de la actividad de este empresario, es comunicación. Entonces, al final... Pero él es dueño de una concesión, no es un comunicador. Pero al final, no sé, yo creo que se tiene que atender cada caso en particular. En este creo que sí, porque sí no es per se una figura pública, pero tampoco es totalmente privada. Entonces creo que está en un rango en el que pues, no eres público totalmente, pero tampoco, no sé, o sea, las actividades que él ¿Pero dónde realizó... está ese límite? O sea, ¿qué elementos tienes tú para hacer, digamos, esa afirmación? Pues... Pues, Las- perdón. Sí, No, sí, no, sí. O sea, las actividades que realizó al final son de interés público. Entonces, creo que pues también sí hay cierto margen que, o sea, ok, sí es un empresario, pero las actividades que él realizó sí nos interesan. Entonces, creo que sí debería de aguantar un poquito. O sea, no el hecho del negocio o el tipo de negocio que tiene, sino en el caso en el que se vio involucrado, ¿eso lo hace una figura pública? No figura pública, pero sí lo hace notoriamente público y sí de interés social. Bueno, semántica, ¿no? Sí. Vamos rápidamente a un corte. La verdad es que la discusión está buena también. ¿Dónde está, digamos, ese límite para que alguien sea clasificado como público y por ello aplique un estándar distinto para soportar una serie de críticas y demás en el marco general, digamos, de la libertad de expresión? No le cambien, esto es derecho a disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy es el derecho a la verdad en el contexto de Carmen Aristegui contra un empresario. Hemos platicado ampliamente sobre lo que implica la libertad de expresión y el esquema de protección, y al ser una libertad, digamos, como muy importante dentro de una democracia mexicana, ¿qué es lo que debe haber prevalecido en este caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El derecho a opinar, digamos, casi irrestrictamente, que ha sido buena parte de la discusión hoy en día, o el derecho también a exigir un pago de daño moral por ver afectado el honor de una persona. Hemos platicado, me parece que insisto, ampliamente sobre lo que implica la libertad de expresión, la doctrina que hay con respecto a la libertad de expresión, pero pues para polemizar un poco, también del otro lado, digamos, los medios de comunicación pues tienen un gran poder, que son las cámaras, los micrófonos, los periódicos, en fin. Si alguien escribe algo de otra persona, digamos, eso tiene un impacto y tiene un impacto muchas veces pues bastante masivo, digamos, dependiendo del medio de comunicación, por supuesto. Ante ese escenario, si bien, digamos, es absolutamente cierto y nadie ha discutido el tema de que la libertad de expresión es lo más preciado que un periodista y el ejercicio periodístico debe de conservar, también por el otro, ¿qué elementos tiene una persona para defenderse contra la pluma, el micrófono o la cámara de alguien? Porque pues al final pues también puede ocasionar, digamos, un daño a mi persona y yo puedo estar completamente desprotegido. ¿Qué opinas, Beca? Estábamos justo ahorita discutiendo en el corto ese tema y era lo que estábamos diciendo. La información tiene que ser pertinente. O sea, tampoco se trata de que publiques cualquier cosa. O sea, ejemplo, ¿no? Si está un diputado y faltan 5 millones de pesos, hay un video que lo graba con un maletín, con mucho dinero y lo mete a su coche. Es un tema pertinente y es un tema de interés público. Pero si se cacha al mismo abogado saliendo de un bar con una prostituta, entonces eso es impertinente porque es interés público. Yo considero que no, porque a nosotros qué nos importa lo que haga el diputado con su vida personal. Y ahí se estaría causando un daño terrible a la esposa. O sea, yo si fuera la esposa demando, bueno, primero me divorcio y después demando a los medios porque están causando un daño irreparable y yo no soy figura pública. Entonces también sí tiene que haber filtros, sí tienes que ver qué información es pertinente, qué información no es impertinente, porque digo,
por morbo, pues tampoco se vale. O sea, el caso es, ok, a ti como ciudadano, ¿de qué tienes que estar enterado? ¿Qué es lo que te afecta? Me parece, o sea, me parece muy sensato lo que dices, pero bajo ese argumento, digamos, de qué es pertinente y qué no es pertinente, y ponernos un poco literarios a la 1984 de George Orwell, ¿quién es el Ministerio de la Verdad para decir qué es pertinente y qué no es pertinente? ¿Tú qué opinas, Lisette? Pues en cuanto a la pertinencia, creo que sí es un tema complicado decidir quién debe decir ¿O qué es pertinente? ¿O qué es, no? qué es pertinente, decidir qué sí se puede y qué no se puede, o hasta qué grado lo que tú vas a decir va a afectar a alguien. En este caso estamos hablando de un daño moral. ¿Cómo podemos medir ese daño moral? Y sobre todo, ¿cómo podemos medir la reparación de un daño moral? Que en este caso podría resultar subjetivo. Lo que a lo mejor a mí me ofende, a alguien más no le ofende. Entonces, sí es complicado saber cuál es el criterio de pertinencia y sobre todo el criterio de medición de un daño moral. ¿Qué opinas de lo que comenta Beca, Denise? O sea, ¿realmente la pertinencia es un elemento importante, un factor importante a considerar dentro de la información periodística que circula? Y si sí, ¿quién lo dice? Bueno, de lo que dijo Beca, estaba hablando de una figura pública. Obviamente, aunque no sea de interés, bueno, de su interés social. Su caso era perdón que te interrumpa, pero su caso era un diputado. Por ejemplo, en este caso el empresario, es que yo insisto en eso, ¿en qué momento te transformas en una figura pública siendo privado? No me sigue quedando tan claro, pero bueno, perdón. Bueno, estábamos hablando de esta parte, ¿no? Aunque no sea de interés social la vida privada de esta persona, pues obviamente se convierte en una figura pública y haga algo fuera de lo que le corresponde en su cargo, pues igual va a dar de qué hablar, ¿no? Siempre va a estar presente ahí los medios sobre esa persona. O sea, y eso pues le puede igual como dice, ¿no? Afectar a la esposa o hasta a la misma familia, a los hijos. Sin duda. La sentencia habla también de un criterio de malicia, ¿no? O sea, que básicamente, pues esta libertad de expresión encuentra uno de sus topes cuando existe una real malicia, digamos, en la intención de publicar. Una vez más, pues la gran pregunta es, pues, ¿cómo determinas esa intención, no? Sí, claro, es algo muy difícil hacerlo, ¿no? Y bueno, juntándolo un poco con el tema que estábamos platicando, yo creo que se abre esa puerta en el momento en que el personaje, la persona, se ve beneficiado o beneficiada de la misma luz pública a la que ahora a él lo está atacando. Por lo menos en este caso concreto, estamos hablando de una persona que sí, como tú bien dices, aunque no en sí era dueño de una compañía de lo que fuera, no era comparable con Aristegui, pero también se beneficia de cierto grado de la luz pública. Al final del día, la gente ve o forma parte o usa sus programas o escucha sus programas porque le conviene o bueno, porque le gusta, pero él se está beneficiando de eso. O sea, ¿está haciendo publicidad o qué? Claro, a él le beneficia estar ahí y por lo tanto también le beneficia a su compañía y también le beneficia a toda la gente que trabaja para él. Entonces yo creo que no podemos elegir cuándo algo sí nos conviene y no estar de acuerdo cuando alguien nos está diciendo algo, una opinión muy personal, pero que nos está causando cierto daño, ¿no? Bueno, eso bajo la premisa de que no existe publicidad mala, pero en este caso yo creo que el empresario te diría, ¿sabes qué? Pues lejos de beneficiarme, estar inmiscuido en esa situación me está afectando, me está afectando que por eso estoy demandando, ¿no? Claro. ¿O tú qué opinas, Cristian? Sí, claro. Respecto de lo que mencionabas del criterio de malicia o esta real malicia, me parece importante mencionar que su tope es que cuando el periodista o quien emite esta opinión o cualquier, no sé, pues sí, opinión a cualquier persona, su limitante es que sabiendo que es falso, aún así lo publica, ¿no? O sabiendo de que no tiene suficiente sustento fáctico, lo publica, ¿no? Entonces creo que también la ética del periodista o de cualquier quien emita su opinión o su expresión tiene que tener estos limitantes, ¿no? Para no caer en absurdos y decir, ok, tal vez yo sé que es malo, pero pues la gente me va a creer, ¿no? Lo va a tomar por verdadero, ¿no? Y aquí es donde ahí sí tendría que haber un daño moral, ¿no? Obviamente respecto de la otra persona, porque el derecho a la honra también es un derecho muy importante, ¿no? El derecho a la propia imagen, el derecho a que pues otra persona publique algo y es falso y eso te afecte a ti internamente y te afecte respecto de la sociedad, ¿no? ¿Qué va a decir la sociedad de mí?
yo tenía una calidad moral tal vez alta, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece muy importante también el medio donde se publica, ¿no? Obviamente no lo podemos publicar como lo comentábamos en una TV Notas, ¿no? O no sé, en periódicos. Obviamente cada medio de comunicación tiene un fin específico, tiene pues una forma específica de dar a conocer sus opiniones, sus expresiones, ¿no? Entonces me parece también el medio adecuado que lo hizo Aristegui no fue con tal motivo de dañar su honra ni o su limitante no lo fue la real malicia, ¿no? Porque al final de cuentas sí tuvo un suficiente sustento fáctico desde mi perspectiva. Me parece que debatible al final del día, porque justamente es que es un caso bien interesante porque al final partimos de una serie de, o sea, son elementos, es una construcción de una verdad jurídica a través de ciertos elementos como lo que es la malicia, que implica intención, determinar la intención. Pertinencia, igual, pues que es pertinente, que no. La veracidad, pues bueno, pues es que es una opinión, pero en realidad se basa en hechos medianamente ciertos, ¿no? O sea, me parece que es de ese tipo de casos que son completamente ricos, digamos, en su discusión y en su análisis, porque al final hay un elemento de subjetividad que escapa, digamos, a la verdad jurídica que es importante analizar. Nos quedan ya pocos minutos. ¿Por qué no nos vamos rápidamente a unas conclusiones con las últimas ideas que tengan? Si quieres, arrancamos contigo, Lucía. Yo me quedo justamente con estas preguntas que ya había mencionado. ¿Cómo podemos identificar un criterio de pertinencia y cómo podemos medir algo que resulta tan subjetivo como es el daño moral? Y entonces para mí es justamente este criterio de aplicación de las leyes que son tan objetivas a casos tan particulares y tan subjetivos. Sin duda, o sea, como decía Cristian, yo tengo una estatura moral de tal, y eso cómo lo monetizas, ¿no? Al final del día. Claro. O cómo determinas esa estatura moral o ausencia de. Isaí. Yo en qué momento se vuelve algo público, pues en cuanto, digamos, sale ya del núcleo o de tu vida cotidiana. Porque, por ejemplo, yo tengo mis redes sociales. Alguien que no esté en mis redes sociales me comenta algo, ya me estoy volviendo personaje fuera de mi núcleo privado. Entonces ya me estoy volviendo algo público. Ese yo creo que merita otra discusión completamente. Digamos, al menos para estándares de lo que estamos analizando en este caso. Vaya, o sea, no sé si por el hecho de tener tu Instagram abierto y que alguien se pueda meter te convierte en personaje público y ello deriva, digamos, en un estándar mayor de soporte de crítica basado, pues ahora sí que en la teoría de la Corte. Pero es un gran tema definitivamente, o sea, la publicidad de nuestras acciones y lo que ello puede llegar a implicar. Lo vamos a anotar para un programa que viene, si es que no está en alguna resolución. Sí, yo me quedo con los límites difusos, la subjetividad, de no poder determinar cuándo pasas de ser una figura privada con proyección pública o una figura pública totalmente, o si estás dentro o fuera de ciertos lugares ya te vuelves público, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que estos limitantes y también por parte de la expresión, cuando una expresión se vuelve dañosa a la moral, cuando una expresión o una crítica hacia una persona se vuelve, pues, no como tal objetiva, porque como ya lo mencionamos, no hay críticas objetivas, o tal vez sí, pero en el sentido de que se vea regulado por las normas, en el sentido de que exista un grado de poder ponderar estos derechos, ¿no? Sin duda, ahora sí que pues la aproximación de la duda en búsqueda de la verdad legal, ¿no? O sea, un camino bastante complicado. Yo un poquito al contrario de Meca. Cristian, no, creo que esta sentencia es un claro ejemplo. Obviamente es muy difícil de determinar en qué momento pasas de ser una figura privada a una pública, en qué momento hay daño, en qué momento hay insulto, en qué no. Pero justo creo que este tipo de resoluciones, digo, al final son una cadena que se va haciendo más criterios, pero justo creo que este tipo de sentencias te ayudan a esclarecer un poquito este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí se metió el criterio de real malicia, entonces es como, ok, tu información es veraz, tuviste como la diligencia de revisarla y justo ver que no fuera una información falsa, ok, hay insultos y no, ya te puede dar un poquito la guía para tratar de salir de estas lagunas, estos espacios grises, y yo me quedo con eso. De acuerdo. Guillermo. Bueno, yo me quedo con que si tenemos el poder en donde le describimos a una persona la forma de un zapato, el color del zapato, pero no le decimos qué zapato es, tenemos que cuidar mucho cómo le mencionamos nuestra opinión acerca de ese zapato, porque eso puede influir mucho a alguien a ver
esa persona o ese producto o ese partido o cualquier situación social que vivimos y puede afectar a esa persona o a ese producto de una manera muy, muy personal. Y también que nosotros como sociedad tenemos que elevar un poquito nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de crítica, para también investigar y un poquito respondiendo a lo que le preguntabas hace rato, Denise, ¿cómo le hacemos nosotros para ver si es veraz? O cómo nos ¿Qué falta. herramientas tenemos, no? Exactamente, nos falta eso, nos falta esas ganas de ponernos a investigar si lo que estamos leyendo en verdad es real o si nada más es una opinión sesgada para afectar a cierto personaje. Sin duda, hay una responsabilidad por parte de la ciudadanía ahí y también, pues como diría Spider-Man, detrás de cada gran poder hay una gran responsabilidad, que es lo que tienen los medios también. El micrófono es un gran poder, pero también implica una gran responsabilidad. Pues, Denise. como periodistas, pues tener como un poco más cautela de cómo manejamos la información y nuestras fuentes y pues no hablar nada más como al tanteo, ¿no? O sea, pensar de que es una opinión, pues estar consciente de que puede causarle un daño o puede llegar como una difamación o una calumnia para otra persona. Sin duda. Pues esto ha sido todo por el programa de día de hoy. Realmente es un tema muy interesante. Los medios de comunicación, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿En dónde están esos límites, pues, a la libertad de expresión o al daño que pueden ocasionar en alguien? Porque al final, con base en esa información que se difunde todos los días a través de los distintos canales, digamos, de información, con base en esa información hacemos democracia. Y en democracia, pues ahora sí que la ciudadanía tiene la última palabra y hay que, pues, también poner las pilas nosotros como ciudadanos, exigir más de nuestros medios de comunicación y esperar también más información cada vez. La información pues hace que tengamos una mente más abierta y que podamos tomar mejores decisiones. Así que pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, nos vemos en una edición más de Derecho a Disentir por Justicia TV.